Para algunas personas, el Kybalión ha influido mucho en mi pensamiento cristiano, por decirlo de alguna forma, y para otras, el hecho de que me gusta escuchar las palabras de Laura Quijano, la persona que dirige el Grimorio, es decir, este canal de YouTube que trata sobre tantos temas interesantes sobre la espiritualidad y el cristianismo. Y tanto un juicio como otro son errados, porque llegué a los conceptos que tengo, las ideas, los pensamientos o la madurez espiritual que he logrado alcanzar hace algún tiempo atrás. Cuando comencé a escribir mis libros, cuando comencé a publicar en internet mis impresiones, mis ideas, mis memorias. Es por esto que decidí hacer un libro que se titulara Memorias de un Maestro. Nombre que lleva también mi canal de YouTube, el de reciente creación, porque tenía uno anterior, y una web que tengo en la plataforma de WordPress. En fin, si bien no es menos cierto que sigo este canal del Grimorio en YouTube y me interesan, me agradan sus temas y el enfoque que le da esta persona, hace mucho tiempo que entendí la espiritualidad humana como algo alejado o separado de los dogmas religiosos impuestos por el hombre a la humanidad. Asimismo, el Kybalión nunca lo he podido leer completamente, simplemente he tratado de escuchar la mayor cantidad de veces un audio que se denomina Los Tres Iniciados, los 7 Principios de la Verdad, que está bastante interesante también, conceptos que te ayudan a complementar todos los conocimientos que has adquirido al leer la Biblia, el Corán, los evangelios apócrifos, el Zohar, etc. Y una serie de documentos y libros que hablan sobre las doctrinas antiguas, sobre el origen de las religiones, etcétera, etcétera. En definitiva, la erudición de una persona o la sabiduría no se alcanza de otro modo que buscando el conocimiento o añadiendo más información a la mente sobre todas estas cuestiones. Y digo la mente en vez de el cerebro o la psiquis, porque como dice un principio del Kybalión, todo es mente, todo es mental, es decir, todo ocurre en el cerebro. Las personas acostumbran, o sea, el humano promedio acostumbra a decir, porque lo piensa, que una buena parte de las emociones y los sentimientos en las personas, en los seres humanos, se produce o tiene su centro en el corazón. Para mí, el corazón no es otra cosa que un
órgano que bombea la sangre, que permite a través de sus aurículas y ventrículos, permite el paso de la sangre y la impulsa hacia las diferentes partes del cuerpo. Tanto el corazón como los demás órganos del organismo humano son una compleja maquinaria que evidentemente, para mí, siempre lo he dicho, no tiene su origen en la casualidad, mucho menos en la evolución a partir de la teoría presentada y defendida por Charles Darwin y otros científicos. No soy partidario de que Yahvé sea el Dios creador o que exista un solo Dios. Tal vez me interesa más el tema de los Anunnakis, quizás no. Quizás estoy pensando en que se acercaron un poco más a la realidad los griegos con su panteón de dioses, Zeus, Hera, Atenea, Apolo, Júpiter. Júpiter es el mismo Zeus, pero creo que en la mitología romana. En definitiva, mitología romana y griega están muy estrechamente vinculadas, son muy cercanas las dos. En definitiva, todas estas cuestiones, todo este conocimiento inherente a la espiritualidad, a la creación del mundo o del universo y a la existencia humana, es muy interesante. Venga de donde venga y desde cualquier arista que se enfoque. Es muy interesante porque el ser humano se plantea preguntas, o sea, interrogantes, ¿de dónde vengo? Y a partir de esas preguntas se traza una meta, una trayectoria, hacia dónde voy, qué es lo que quiero para mi vida futura, qué deseo en mi porvenir. Claro que no siempre es tan fácil lograrlo porque la sociedad actual te impone una serie de patrones o conductas que tienes que seguir o no, dependiendo de la latitud donde vivas. No podemos pasar por alto tampoco la política de los gobiernos, porque si bien no es menos cierto que antes era más difícil viajar porque no existían los aviones, ahora que tenemos aviones, que los viajes son más rápidos, se hace más costoso y más difícil viajar por el tema de las visas, los pasaportes y demás, las entrevistas, todo el andamiaje o el engranaje que implica salir de un país hacia el otro y mantener una estancia allí por algún tiempo prolongado o determinado. En definitiva, las cuestiones espirituales inherentes a cada grupo, a cada civilización de cualquier nacionalidad, es algo que resulta siempre interesante. Dominar, conocer, estudiar. No voy a decir que es un necio aquel que no estudia sobre estas cuestiones espirituales. Simplemente voy a decir que es un ignorante. Es un ignorante aquella persona que, por ejemplo, leyó la Biblia o no la ha leído, simplemente le enseñaron 3 o 4 versículos y sale para la calle a predicar una doctrina vacía
sin base, sin fundamento, sin conocimiento, que muchas veces le haces preguntas y no saben de la Biblia. Ellos sencillamente se aprenden 3 o 4 versículos y ya con eso creen que van a convencer a todo el mundo. No, convencen a aquellos que no tienen conocimiento de las religiones, de los conceptos espirituales, místicos, filosóficos, esotéricos, gnósticos, etc. No me considero un erudito, un sabio en estas materias. Simplemente soy una persona que me gusta estudiar, que me gusta aprender, que desde el 20 de mayo del 2015 comencé a transitar por una senda de no retorno a raíz de un accidente ferroviario donde experimenté de forma personal un contacto con eso que llamamos divinidad, eso que llamamos escuchar una voz que no es la de esa persona que te está hablando. O sea, tengo un accidente, me encuentro contigo, me empiezas a hablar, estoy en un estado de shock y te miro y me parece que no eres tú la persona que me estás hablando, porque el mensaje que me estás transmitiendo es un mensaje que cala profundo, que nada tiene que ver con la predicación del Evangelio que practican los cristianos pacotilleros, contentos o palmas y cañas, como les llamamos aquí en la isla, porque lo que más hacen es bailar, cantar y darle a las palmas en vez de estudiar, leer, conocer, aprender más de la Biblia, que es la que ellos defienden, o sea, la historia del pueblo de Israel, narrada desde la perspectiva de un grupo de personas que pertenecían a esta región. Sería interesante escuchar algún criterio de alguna persona fundamentado en pruebas que la Biblia en realidad fue escrita por personas de diferentes latitudes del mundo, o sea, ubicadas en diferentes continentes, pero no es así. Cuando los cristianos modernos plantean que la Biblia fue escrita por varias personas, no, o sea, pasan por alto, no tienen en cuenta que todas esas personas pertenecen a la misma región, el Medio Oriente. Esto no ofrece mucha credibilidad a ese libro o a ese conjunto de libros, porque realmente lo que visualizo es la visión de un pueblo, de una región. Es como que me hables de los sumerios, de los acadios, de los babilonios, de los fenicios, con sus sistemas de creencias, y yo te responda, claro, está bien que estos pensaran así y que difieran de estos otros, porque ellos están enmarcados en su región. Como dice Laura en uno de los videos del Grimorio, son dioses tribales, religiones, sistemas de creencias tribales, o sea, de una tribu, de una región específica. Que el cristianismo se convirtiese en algo internacional, en una religión internacional, en una religión católica,
que es lo que significa la palabra universal, una palabra que es bastante abarcadora o bastante amplia para definir al cristianismo, porque cuando usted dice que el catolicismo es universal, usted se está refiriendo al universo, y no es así. Simplemente se practica en este planeta, no en los demás planetas del sistema solar que conocemos. Aunque la palabra universal puede tener otra denominación, otro significado, que implique el radio de acción terrenal, es decir, relacionado con la Tierra, con nuestro planeta. Pues bien, también está la figura de Jesús, que se convierte a raíz de su crucifixión en el Salvador del mundo. Esto evidentemente ha dejado no pocos desacuerdos entre las personas de las diferentes religiones, y nosotros, los occidentales, los del continente americano, evidentemente heredamos la religión cristiana desde los viajes colombinos a nuestra isla. Lo que se impuso en Latinoamérica fue la religión cristiana, porque las personas que conquistaron y exploraron nuestro continente fueron cristianos. Si bien los primeros si bien los primeros pobladores eran indios que no se sabe de dónde salieron. Estaban allí cuando llegaron los españoles. Entonces, sobre esa primera civilización que existió, supuestamente más avanzada que la nuestra, se sabe muy poco. Creo que la vida en la Tierra llegó a un punto cero, a un punto de reciclaje que se reseteó y comenzamos de cero nuevamente. Hay quien dice que esto volverá a suceder nuevamente, que estos ciclos suceden cada cierta cantidad de siglos. Pues bien, si eso es así, si sucede o no, si sucede con la venida de un supuesto Mesías, de un supuesto Salvador que viene a recoger a su pueblo, como defiende la teoría judeocristiana, pues tal vez lo veremos, tal vez no. En definitiva, siempre digo que las personas deben emplear su tiempo en hacer el bien a los demás, mientras que transita, o al menos no molestar o dañar a los demás, no hacer daño, no desear mal, porque solamente hacer daño no es de una manera física que usted le causa daño a una persona, también lo puede causar de manera emocional, o deseándole mal a una persona aunque no hable con ella, aunque sea con la mirada. Simplemente en su pensamiento usted le está deseando un mal a una persona por causa de la envidia, de un sentimiento de inferioridad, o porque esa persona le cae mal, porque para usted es una persona vanidosa, arrogante, que cree que todo lo sabe, o usted piensa que esa persona cree que es superior a usted. En definitiva, todo esto es una cuestión de la mente, como dice el Kybalión. Y no es que sea un estudioso del Kybalión, pero hay conceptos que son muy interesantes, que se ajustan mucho a la realidad
moderna y difieren de los dogmas que nos tratan de imponer las religiones basándose en textos antiguos, en escrituras antiguas que han pasado por muchas manos y no pocas traducciones, en las que siempre se cambian algunas que otras palabras. Para mayor información sobre estos asuntos, yo les aconsejo visitar el canal de El Grimorio, escucharlo con atención, escuchar los audios, los videos con atención, sin una postura dogmática o religiosa, para que puedan entender todas estas cuestiones que allí se plantean. En resumen, estamos aquí en la tierra prestados por un tiempo muy breve. Hay quien dice que la vida es breve, otros dicen que en 100 años se pueden hacer muchas cosas. Mi accidente fue con 38 años. A los 38 años pude haberme retirado o marchado de este plano físico, o quizás de esta vida, y hubiese reencarnado o encarnado en otra criatura que estuviese por nacer. No sé, nadie excepto Jesucristo, que según cuentan las escrituras resucitó al tercer día, nadie ha vivido para contar la experiencia de la muerte que se siente, hacia dónde va el alma o el espíritu humano después que el cuerpo perece y se descompone. Hay quien dice: disfruta del día presente, porque la vida es corta. Y la mayoría de estas personas son las que se inclinan por los vicios, el derroche, las malas costumbres, fiestas, bebidas, fumar y demás. Pero yo no creo que esto sea realmente la manera de disfrutar esta vida que estamos viviendo, ¿no? Que estamos transitando en la tierra. Para mí es leer, es estudiar, es aprender, una fuente inagotable de disfrute y que no cuesta nada. Las bebidas usted las tiene que pagar, lo que se fuma también tiene que pagarlo, las fiestas también cuestan dinero, mientras que aprender, leer, estudiar no requiere de otra cosa que no sea el ejercicio de la mente, que, dicho sea de paso y de manera directa, usted está desarrollando su cerebro mientras más lee, mientras más estudia, mientras más aprende, y se va liberando de los dogmas humanos, de las mentiras, del engaño que nos imponen aquellos círculos sociales o instituciones dogmáticas, ya sea políticas o religiosas, que imponen leyes basadas en un interés propio, en un interés personal, que muchas veces no es compartido por las masas. Entonces, para concluir con este audio, les comunico una vez más que mi inclinación por los estudios religiosos y de corte espiritual tienen su origen en el ingreso
a las organizaciones templarias o neotemplarias que existen por todo el mundo y que en la mayoría de los casos nos tildan de locos, de extremistas, de anticuados, de personas que perdemos el tiempo con el deseo de revivir una época pasada o caducada, cuando realmente las personas que hablan de esta forma no saben lo que están diciendo, porque se creen sabios o sabedores de lo que nos conviene o lo que resulta mejor para nosotros, porque tenemos que vivir nuestras vidas conforme a los conceptos y los preceptos que ellos viven. Esto es egoísta y es a la vez vanidoso. Es una vanidad, pero también roza la envidia, porque o se sienten incapaces de hacer lo mismo que nosotros, porque no les interesa, no les atrae la lectura, el estudio, la investigación, el conocimiento, la sabiduría, la erudición, o es una manera de ellos sentirse superiores a nosotros, cuando realmente lo que aparentan, la imagen que muestran, es la imagen de la idiotez, de la estupidez y de la ignorancia. Les transmito a todos mis saludos y mis respetos. Me disculpan si ofendo a alguna persona que le sirva el traje sobre lo que acabo de hablar, y los exhorto a que maduren, a que abran sus mentes, a que estudien, investiguen, aprendan, o al menos, si no les gusta leer o aprender o investigar, que no hablen sin saber, que no hablen tanto, que piensen todo lo que quieran, pero que no abran sus bocas para hablar mal de los que sí entendemos como un sentido de la vida o un buen camino, una buena forma de vivir, acercarnos más y más al conocimiento, a aquellos temas que son de dominio de muy pocos y no del dominio de una mayoría que siguen dogmas preestablecidos, que saben solo aquellos que les dicen o comentan y se quedan con la primera impresión, con lo primero que le dicen, y son aquellas personas que se dejan engañar, manipular fácilmente. Les reitero, pasen por el canal de El Grimorio, que le resultará un viaje interesante, y si alguno tiene la oportunidad de escuchar el audio de los 7 principios de la verdad, de los 3 iniciados, que guarda relación con el Kybalión, tampoco derrochará su tiempo en vano. Les agradezco por haber escuchado este audio y les recuerdo que mis trabajos, mis grabaciones son en vivo, no son editadas, no contamos con un equipo que edita y mejora estos audios. Vivo en Cuba, grabamos con lo que tenemos, con un teléfono móvil, convertimos el audio en un video con una imagen de fondo, con un programa de ordenadores, y lo subimos a YouTube en bruto, de manera sencilla,
porque es nuestro deseo compartir con ustedes nuestros puntos de vista, que usted coincidirá o no, pero al menos no es aquella actitud egoísta de quedarnos con lo que descubrimos, con lo que aprendemos, con lo que encontramos sobre la marcha en el camino de nuestra existencia, sino que es un acto altruista compartir todas estas cosas con el gran público general. Que tengan una buena noche, una buena tarde o un buen día, en dependencia de la latitud en que se encuentren al momento de escuchar este audio, y que la paz, la salud, el amor y la prosperidad sean también su senda, su camino, su línea de vida, porque eso es a la larga lo que nos interesa a todos, lo que todos deseamos encontrar en nuestras vidas, no solo el conocimiento. Muchas gracias.